que don Fernando Guanarteme obedeció rendido las órdenes que los reyes católicos le comunicaban, demuéstralo la prontitud con que se alistó bajo las banderas de Lugo, no solo con todos los canarios de su escolta, sino con un considerable número de canarios, vecinos de la isla, que con sus prestigios atrajo al ejército conquistador, uniendo su entusiasmo por obedecer a los reyes y reducir a su obediencia las islas que restaban por dominar, su acreditado valor que no le permitía rehuir el peligro si era necesario el afrontarlo. Su prudencia en el consejo y el aprecio que profesaba a Fernández de Lugo por las muchas consideraciones que le guardó al hacerle prisionero. No detallan las historias los hechos realizados por el rey de Gáldar en la conquista de la isla de San Miguel de la Palma, pero de su asistencia personal con los suyos a este hecho no se puede dudar, por afirmarlo con repetición varios de los testigos que lo presenciaron, y todo lo que de él callan en esta conquista procuran narrarlo con profusión de detalles en la de Tenerife, con lo que se demuestra una vez más la lealtad que guardó a la causa que había prometido defender, su mucho valor y el afecto que profesaba al general de la empresa de la conquista don Alonso Fernández de Lugo. En efecto, según el común sentir de todos los historiadores, debióse a la influencia de don Fernando Guanarteme la benevolencia que Benearo Mensei de Anaga prestó a Lugo en los comienzos de la invasión, dando lugar con ella a que los españoles formaran el campamento y lo atrincheraran convenientemente. En las batallas en que tomó parte no rehuyó el peligro en los combates, manteniendo en toda disciplina militar a sus canarios, más con el ejemplo de su correcto proceder que con la fuerza de su superioridad social. Pero los dos hechos culminantes y verdaderamente notables, ejecutados por don Fernando Guanarteme y sus canarios en la conquista de Tenerife fueron, sin duda, los realizados con ocasión de las dos cruentas batallas de Acentejo y La Laguna, las mayores y de más importancia militar que se dieron en toda la conquista del archipiélago y aún de la América española, bien que por lo difícil y escabroso de la conquista de esta isla, vino a realizarse al final de esta epopeya, aunque patriotismos líricos quieran negar esta evidencia. En la batalla de Acentejo peleó con sus canarios como león embravecido, salvando con su hueste y 30 guanches súbditos de Añaterbe, Mensei de Guimar, al propio general Fernández de Lugo que, malherido, a duras penas se defendía de los taurinos que le asediaban, y en la segunda, o sea en la de La Laguna, debióse también al Guanarteme la victoria, pues intervino con los suyos en el momento preciso para inclinar a favor de España la batalla, porque ya se empezaba a declarar el triunfo por los tinerfeños guanches. Cuando don Fernando Guanarteme, que había quedado al cuidado del Real con sus canarios y 200 españoles, viendo tardaba en recibir noticias de la batalla, siguiendo el impulso de su corazón, según asegura Viera y Clavijo, se lanzó al camino seguido de toda la guarnición, y aunque a la subida de la cuesta se encontró con Juan Benítez y Fernando del Hoyo que le cerraban el paso, requiriéndole el abandono en que dejaba el Real, espoleando el caballo en que iba montado abrióse camino para sí y los suyos, diciendo en alta voz que vivo o muerto había de ver en aquel día la cara de don Alonso de Lugo, teniendo la suerte de que llegaran todos a la hora precisa en que su inesperada ayuda fuera el agente eficaz que diera a España gloriosa victoria en aquel día. En una palabra, don Fernando Guanarteme asistió a la rendición de los guanches de Tenerife en sus dos etapas, 25 de julio y 29 de septiembre de 1496, siendo de creer que también ayudaría a sujetar las reliquias de los contumaces que desde las alturas de las montañas de la isla, principalmente desde la parte sur, aún invocaban la independencia de la patria. Llegó la hora de premiar los servicios prestados a España con el propio suelo conquistado, única cosa que el país ofrecía como galardón a los valientes que con su sangre lo habían dominado por España y para España, y como era natural, don Fernando Guanarteme y sus canarios que tanta parte habían tomado en la empresa, fueron agraciados con porciones de tierra de mayor o menor importancia, según los méritos y la calidad de las personas, avecindándose muchos de ellos en Tenerife sin que hoy se pueda averiguar si lo hicieron por sola su voluntad o si acaso porque no los dejaron retornar a su isla, secundando el criterio del personero Hernando de Porras. Pero si el avecindamiento de los canarios en Tenerife obedeció a esta medida preventiva, seguramente no se comprendió en ella al ex rey de Gáldar, por lo acreditado de su lealtad y por su afecto a la causa nacional. Tampoco se tiene averiguado si don Fernando Guanarteme vendió por sí o por sus herederos las datas de tierra que en Tenerife le repartió Fernández de Lugo,
Pero si esto aún no se ha podido saber, las investigaciones han acreditado que vivía aún en 1514, puesto que en este año y por ante el escribano Antón, otorgó poder con otros canarios a Miguel González y a Juan Cabello en la laguna para que, en nombre de los poderdantes, reclamaran de los soberanos que se les guardasen las consideraciones de propios castellanos que ya se les habían otorgado, haciendo presente a la corte, no solo los méritos de pobladores, sino también de conquistadores, y por último, que encontrándose el don Fernando Guanarteme ya anciano y achacoso, no se le obligara a pasar a Berbería, todo lo que demuestra que por la corona o por el adelantado se requería la ayuda de este ilustre aborigen, aun en las postrimerías de su vida. En la pregunta 15ª del interrogatorio presentado para el examen de testigos por doña Margarita Fernández Guanarteme en la información que a su instancia se tramitó en Las Palmas para acreditar los méritos y servicios de su difunto padre, pídese al final que digan ser cierto como después de terminada la conquista de la isla de Tenerife y estando para hacer viaje a España don Fernando Guanarteme, falleció pobre y necesitado. De los testigos presentados, Alonso Hernández de Arévalos, Juan de Soria y Alonso de Aguiar declaran que don Fernando falleció en Tenerife, y otros responden afirmativamente a la totalidad de esta pregunta como de cosa notoria y de todos sus contemporáneos conocida. De todos los historiadores de Canarias el señor Marín y Cubas, en el libro segundo páginas 125 y siguientes, afirma que don Fernando Guanarteme falleció de cuartanas en la laguna de Tenerife y fue sepultado en la ermita de San Cristóbal. Igual afirmación hace el padre Salazar y Frías en su libro inédito en que afirma que don Fernando Guanarteme falleció en la laguna en 1519, hecho que refiere en su libro. Don Cipriano de Arribas, mencionándolo así y con las mismas palabras el padre Sosa en su topografía de Canaria. Datos todos que, con otros importantísimos sobre este notable personaje aborigen, me ha proporcionado mi buen amigo el erudito folclorista canario don Francisco Padre Montes de Oca García, archivero y bibliotecario del ilustre Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, su patria. Si a todo lo manifestado se une la valía del documento en que el historiador señor de Osuna van de Geede fundamentó su ruego a esta Real Económica para que tomase la iniciativa de marcar el local de la sepultura del último rey galdarino, es evidente que este es un hecho histórico ampliamente documentado con todas las exigencias de la crítica más quisquillosa. Por tanto puede asegurarse, sin temor a hierro, que don Fernando Guanarteme, antiguo y último ex-rey de la Gran Canaria con el nombre de Tenesor Sermdán, falleció en esta ciudad y está sepultado en la ermita del mártir San Cristóbal, patrono de la misma, santuario que fundó al comienzo del siglo XVI el regidor Antón de Llobello joven como dicen otros. Como con la muerte no termina la historia terrena de los hombres, porque la fama póstuma aún los continúa animando por más o menos tiempo según fue la importancia de su vivir. Nada pues tiene de extraño, dados los méritos políticos y militares del último rey galdarés, el que su memoria aún aliente, pasadas 4 centurias de su fallecimiento. Porque a la verdad, la valía personal de Tenesor Semidán fue tanta y de tal importancia que ni el abandono ni la incuria de las posteridades ni el desacierto de los juicios que sobre él se han forjado han podido hacerla pasar al olvido. Antes al contrario. Esas mismas críticas superficiales e irreflexivas que en contra de don Fernando Guanarteme aparecen por tiempos en uno que otro patriota histérico, han sido causa de que su hermosa figura se haya agigantado en aquilatadas y severas críticas, saliendo de cada nuevo análisis más pura, más diáfana y transparente. Si estas críticas sentimentales solo se hubiesen limitado a empequeñecer la personalidad del último rey de Galdar como elemento de valía en la conquista de las islas de Gran Canaria, San Miguel de la Palma y Tenerife, casi no merecerían los honores de la refutación, porque los hechos ejecutados en estas empresas por el héroe aborigen son bastantes por sí solas para pulverizar toda afirmación que en contrario se hiciese. Pero como el sentimentalismo patriotero ha llegado hasta el extremo de acusarle de traidor a la patria, atribuyéndole defecto de que afortunadamente careció, hácese necesario vindicarle de calumnia tan infundada, esclareciendo los hechos que justificarían siempre su noble proceder y los impulsos de verdadero patriota que constantemente alimentó en su alma generosa. A este fin preciso nos será el tener que recoger con la debida pulcritud,
todo lo que los historiadores de la conquista de Gran Canaria, San Miguel de la Palma y Tenerife han escrito relacionado con la intervención que Tennesor Semidán tomó en cada una de ellas, comprobando cuanto se pueda lo que en pro y en contra de este personaje hayan consignado, para poder formar cabal juicio de la verdad histórica que buscamos. Los escritores de fines del siglo XV y comienzos del XVI que escribieron de la conquista de la isla de Gran Canaria, a la apreciable cualidad que tienen todos de ser contemporáneos de este hecho que marca una página brillante en la historia patria, 3 de ellos reúnen la especialidad de ser testigos presenciales de los sucesos que narran, puesto que fueron parte a realizarlos y por lo que se les puede dar la calidad de regionales. Y son Antonio Cedeño, el licenciado Pedro Gómez Escudero y Alonso Jaime de Sotomayor, alférez mayor del ejército de Vera y los nacionales Hernando del Pulgar, cronista oficial de los Reyes Católicos y Andrés Bernaldez, cura de los Palacios, que también lo fue oficioso. De los dos primeros, si bien no tenemos noticias de que en sus respectivas crónicas de la conquista de la Gran Canaria dijeran nada que pudiera mancillar la fama póstuma de Tennesor Semidán con relación a la conveniencia en su cautiverio, de lo que se hace eco Castillo, ni a la falta de actitud para el cargo de jefe de Estado, de que lo acusa el señor Millares, ni mucho menos de la traición y alevosía a la patria con que la patriotería histérica lo recrimina. El tercero, el alférez mayor de Gran Canaria Alonso Jaime de Sotomayor en su relación histórica de la conquista de esta isla. En el capítulo 20, al indicar que el general Pedro de Vera cuando tuvo en su poder al Guanarteme se alegró, dice textualmente, que le había hecho de haberlo puesto en su poder, porque era el que más guerra le hacía y había hecho, y que más le inquietaba, confiando en nuestro Señor que por medio de él se acabaría en breve la conquista y que él haría que los suyos se diesen y que se acabéis cosa tan larga y prolija y que tanto había costado y costaba. Seguramente, si el juicio de Sotomayor se hubiera tenido en cuenta en todo lo que valía por parte de los escritores que le siguieron, seguramente no se hubieran orientado con focos de luz opaca, ni hubieran incurrido en transgresiones tan manifiestas de la crítica, porque el testimonio de Alonso Jaime de Sotomayor no solo tiene valor excepcional por ser de uno de los factores de mayor valía en la conquista de Gran Canaria y testigo ocular de lo que refiere, sino porque de tener algún interés humano al referir este hecho. Seguramente no parece había de ser el de avalorar el mérito de la prisión del Guanarteme, por recaer directamente la hazaña sobre el alcaide de Agaete Alonso Fernández de Lugo y el conde de La Gomera Hernán Peraza e indirectamente sobre el general Pedro de Vera, y haber sido Sotomayor, hasta poco tiempo su enemigo personal y al presente lo era de Pedro de Vera como causa de la pérdida de su cuñado Juan Rejón, según todo lo acredita en su misma crónica. En los distintos documentos que en las islas de Gran Canaria, Palma y Tenerife se otorgaron en el siglo XVI con motivo de sus conquistas, como son datas de reparto y adjudicación de terreno por los generales Pedro de Vera y Alonso Fernández de Lugo y por los jueces reformadores de dichos repartos que en el mismo siglo enviaron los reyes para revisar las adjudicaciones hechas por los expresados generales, en virtud de las quejas que de ellos se dieron a sus altezas y las amplias y distintas informaciones testificales que ante juez competente y testimonio de fe pública se practicaron en dicho siglo, ya para acreditar servicios en las respectivas conquistas, o bien para probar nobleza de linaje o excepción del pago de la sisa, muchos de los cuales han llegado hasta nuestras manos, en ninguno hemos visto deposición de ningún testigo, que acuse de traidor a la patria a don Fernando Guanarteme, siendo preciso llegar al año de 1652 para encontrar en la historia de la conquista de las 7 islas de Gran Canaria, escrita por Fray Juan de Abren Galindo, el primer átomo de reproche lanzado a Tennesor Semidán por sus antiguos vasallos y decimos reproche y no acusación. Porque si fuera simple acusación de traidor a la patria como se pretende, no le rogarían sus vasallos como dicen le rogaban para que, negando la obediencia que había dado a los reyes católicos, volviera a ponerse al frente de la obstinada defensa que ellos sostenían, y así pues, al mismo tiempo que el autor pone en boca de Tasarte y de un hijo del Faicán de Telde el lamento de que su Guanarteme se hubiera amistado con Pedro de Vera, que tanta traición cometió con sus paisanos canarios, cuando los embarcó engañados para conquistar la isla de Tenerife. Al mismo tiempo decimos, trataban de persuadirle para que se pusiese al frente de ellos, diciéndole que, si preciso fuera, todos morirían para volverlo a hacer rey de toda la isla.
Aun cuando con posterioridad a Galindo, Núñez de la Peña también escribió en 1676 una «Historia general de la conquista de estas islas», como que del Guanarteme no se ocupa en ella todo lo que debiera, dejarémosle fuera de examen, supuesto que no dice de este personaje cosa de importancia, ni en pro ni en contra de la rectitud de sus acciones. Igualmente dejaremos de hacer mención de la historia particular de la isla de Gran Canaria escrita en 1678 por el padre Fray José de Sosa, por no ser este el lugar oportuno en que tendremos que ocuparnos de ella, puesto que no acusaciones sino alabanzas tributa en dicha obra al último rey aborigen de la isla que le sirvió de cuna. Y así veamos lo que dice Marina y Cubas en su historia escrita en 1694 y en la que en el libro segundo, capítulo 9, al narrar la prisión del Guanarteme se expresa así: fueron 3 cuadrillas con la espía, Juan Mayor, rodearon la cueva y entraron donde estaban dormitando que sin poderse menear ni aun rodear fueron presos y atados y algunos dormían con mujeres y la espía dijo que el uno de ellos que tenía una mozuela era el Guanarteme de Gáldar que por sus amores vino allí. Y al describir la muerte de Miguel de Mujica y la rota de las tropas de Vera pone en boca de los sitiados las siguientes frases que si bien parecen un velado reproche al Guanarteme, más bien son un lamento de que su rey hubiese sido engañado por los españoles. Todo lo cual puede notarse en el sentido de la locución. Salta fuera Guayedra, que viene el día en que hemos de quedar dueños de nuestra tierra, que estos perros traidores que mataron a su Dios nos la quieren quitar, y tú por un vestido que te dio el de España te has dejado engañar, y ahora podemos darte otra vez la tierra. Salte fuera del peligro, no te mate alguna piedra de estas. En el siglo XVIII un hijo ilustre de la Gran Canaria y su alférez mayor, don Pedro Agustín del Castillo, con escogida erudición y amor de hijo, compuso una historia de la conquista de este archipiélago, bastantemente documentada para la época en que la escribiera, abundando, como era natural, en los asuntos todos que más tocaban a la isla de Gran Canaria, su patria. En el capítulo 15 página 128, hablando de la prisión del Guanarteme, después de referirla dice textualmente: algunos han escrito que todo lo tenía prevenido el Guanarteme con Lugo, pulsado su corazón de superior impulso que le tenía predestinado con el santo bautismo que con tanto fervor deseó y recibió de manos del gran cardenal arzobispo de Toledo. Más adelante en el capítulo 18, página 134, hablando de las discordias que la prisión de Tenesor Semidán había producido entre los canarios, añade a los conceptos indicados y en el párrafo tercero lo siguiente: habíase conferido sobre negarle a Tenesor el merecer el título que tenía por la sospecha que tuvieron, no sin alguna fragancia, los canarios de que había sido su prisión voluntaria y que por consecuencia perdía el derecho de inmediación Guayarmina su hija, y por ello debiera volver el reino a Masequera como hija de Guayasén Guadárcim el Bueno no obstante ser mujer. Para cerrar el examen de este hecho histórico en el siglo XVIII, solo nos falta consignar lo que sobre él nos dice Viera y Clavijo, en el párrafo 42 del libro primero del tomo segundo de su Historia General de este archipiélago, en el que su imaginación fecunda pone en boca de los antiguos súbditos de Tenesor Semidán, y en ático lenguaje, la queja siguiente: ¿qué decían? Tú también Tenesor Semidán, que nosotros llamábamos el Bueno, se ha puesto del bando de los que nos persiguen, cuando él era el primero que debía morir por la libertad de la patria. No, este no es el hijo de Artemi, que nos defendió de Betancourt. ¿Cuánto ha degenerado? Anda, Guanarteme, indigno de tu nacimiento y de tu nombre, vuelve a que los pérfidos europeos te engañen. Vuelve a ser el panegirista de esos mastines de presa. Vuélvete y déjanos siquiera morir con honra. Pero no, no te vayas, todavía tienes súbditos que poder mandar, mándalos y verás cómo pierden la vida defendiéndose. Quédate con nosotros, todavía Canaria no ha desaparecido del mundo, y aquí la tienes toda sobre estos cerros. En el transcurso del pasado siglo XIX, no han faltado también historiadores que, siguiendo la corriente iniciada en el siglo XVII, han agravado la responsabilidad que sobre Tenesor Semidán hacen pesar, y en prueba de ello veamos lo que don Agustín Millares pone a este motivo en la página 32 del tomo 1 de su Historia General del Archipiélago. Era, dice, Tenesor un hombre fornido, de buena estatura, de regulares facciones y revestido de cierto aspecto de dignidad que la costumbre del mando había, por decirlo así, impreso en su semblante. Contaba entonces 34 años y se le consideraba como dueño absoluto del país. Sus cualidades morales no eran en realidad muy relevantes.
Carecía de aquel valor cívico que tanto distinguía a los canarios, y no sabía elevarse a esas alturas de patriotismo y abnegación donde el hombre se olvida de sí mismo para escuchar solo la voz del deber. Ni en la defensa de su reino, ni en los diversos combates que se habían sucedido desde la invasión castellana, vemos aparecer el nombre de Tenessor como jefe militar. La gloria de Doramas, Adargoma, Ventaguaire y Maninidra no se reflejaba en su frente, reservándole en cambio la historia la de fiel aliado de sus constantes enemigos. Por último, el Dr. Chili Naranjo en su obra, tomo 3, capítulo 4, página 121, dice: lo cierto es que la prisión del Guanarteme produjo en todos honda sensación, a pesar de que los indígenas le consideraron como traidor, creyendo que no debió nunca dejarse llevar por cobardes impulsos del corazón, exponiéndose a ser sorprendido como lo fue y siendo causa de desastrosos acontecimientos y de males incalculables. Como se ve la evolución del primer reproche que contra la conducta de don Fernando Guanarteme pone Abreu Galindo en boca de Tazarte ha sido, si no más sorprendente que la de la célula hoy tan en boga, por lo menos tan admirable y natural como la del grano de mostaza que cita el sagrado texto, resultando en resumen que el rumor popular, la facundia de los historiadores y quizás sus propios ideales, que de todo puede haber, han acusado al bárbaro Tenessor Semidán y al civilizado don Fernando Guanarteme de las siguientes faltas y delitos: que por dejarse vencer del amor clandestino que tenía a una mozuela de Gáldar fue hecho prisionero, o por lo que fue responsable de desastrosos acontecimientos y males incalculables, que por estas causas sus antiguos vasallos le acusaban, no sin algún fundamento, de que el hecho de su prisión fue convenido con Alonso Fernández de Lugo, alcaide del fuerte de Agaete, y por último que su actuación como jefe del Estado no estuvo a la altura que pedía lo elevado de su posición. Como dejamos dicho, el historiador Marini Cubas es el único que indica la querencia que a la jovencita galdarina tenía el Guanarteme, pero en garantía de su afirmación no da otra justificación que el dicho del Trujimán Juan Mayor, espía que condujo las cuadrillas a la cueva, y el que por lo visto no solo estaba versado en la lengua de los aborígenes canarios, supuesto que sirvió de intérprete al mismo Guanarteme cuando fue llevado a la corte, sino que también estaba versado en las flaquezas y debilidades del jefe del Estado. Pero aún dada por cierta la afición que Tenessor Semidán tuviera a su vasalla, para que su visita al poblado de Gáldar le fuera cargo al fin que proponen, es evidente que se necesita probar antes que la visita no tuvo otro objeto que el juntarse con su manceba, lo que no estaría acorde con lo que dice Abreu Galindo al tratar de este hecho, afirmando que con los hombres que acompañaban al Guanarteme había mujeres y niños que, como estaban aterrorizados, andaban en cuadrillas por las cumbres y lugares ásperos. Por lo que respecta a la acusación que le hacían sus antiguos vasallos de haberse convenido con el alcaide de Agaete para que lo prendieran, si bien Castillo afirma haberlo visto escrito, ni cita al autor del documento ni el escrito mismo y sin dudar de la veracidad de este historiador, en cuanto al hecho de verlo consignado se refiere, es de lamentar la sobra de prudencia que observa en materia tan interesante, porque de la comedida reserva que guarda pende el crédito contraído por Lugo en la prisión de Tenessor Semidán. Pues de ser cierto el convenio, solo resulta la prisión una fábula más o un embuste, pero como Marini Cubas, historiador de crédito para el señor Millares, y anterior a don Pedro del Castillo dice en el capítulo 9, no se ocultaba a Pedro de Vera lo que pasaba, procurando verse con Guanarteme de Gáldar, lo que no fue posible. Parece pues, como que hay que prescindir de toda idea de convenio y si a esto sumamos la mucha alegría que en el ejército causó la captura y las frases con que explicaron su gozo hay que desechar toda idea de concierto. Porque para cosa contratada no había para qué hacer tantos extremos festivos ni poner en boca de los conquistadores del Real de las Palmas las siguientes frases en que, según Marini Cubas, prorrumpieron cuando hubieron noticia de la prisión del Guanarteme hecha en Gáldar. Fue, dice, de sumo gozo la prisión del rey Guayedra que era el que tantos males nos había hecho. Ya nos juzgamos libres de tantos trabajos, por haber dado fin a tantas fatigas como se padecían en Canaria. A nuestro entender, el estado de opinión recogido por Marini Cubas en las anteriores frases no solo da la tradición corriente, que escrita y oral había llegado hasta el tiempo en que escribía, alejando del hecho de la captura toda idea de concierto, sino que además sirven para acreditar que la actuación de Tenessor Semidán en la guerra de independencia de su patria y como jefe soberano de ella, no estuvo tan falta de altura como manifiesta el señor Millares en el juicio que le mereció el Guanarteme y que anteriormente dejamos consignado.
Porque como en las frases se indican, los españoles lo consideraron cual única causa de los daños y descalabros que hasta su prisión habían sufrido, todo lo que indica que no carecía de las cualidades requeridas en un jefe militar, y si la gloria de Doramas, Adargoma, Ventaguaire y Maninidra no se reflejaron en su frente, no fue ciertamente porque careciera de valor personal y arresto para los combates, por cuanto queda probado que los poseía sobradamente, sino porque, si la gloria de sus vasallos fue la de combatir o morir como buenos, la de él fue más alta. Porque los dirigió y logró convertirse en terror de sus enemigos. Aunque tampoco estuvo ausente el Guanarteme de los campos de batalla, pues Castillo afirma su asistencia a la batalla primera del Guiniguada y dice que ordenó la segunda, y todos los autores están acordes en manifestar que el desastroso fin del esforzado Doramas fue debido en gran parte a no querer esperar por la fuerza que Tenésor Semidán traía para dar la batalla. Réstanos solo examinar la razón en que se funda el señor Chili Naranjo para acusar al Guanarteme de haberse puesto en peligro de que lo cautivaran y con su prisión ser causa de desastrosos acontecimientos y males incalculables. A pesar de que respetamos las razones que este señor tuviera para emitir tal dictamen y más hoy habiendo fallecido, esto no obstante parece nos debió demostrar también no solamente los males que se causaron, sino la razón por que la libertad del Guanarteme los hubiera evitado, pues hasta el presente la generalidad cree lo contrario. Es decir, que la prisión de Tenésor Semidán economizó sangre a los conquistadores y salvó al pueblo canario de la esclavitud y del exterminio, siendo el mismo Guanarteme el primer convencido después de su captura y el primero que conoció la imposibilidad en que los canarios se hallaban de resistir el poder de la nación conquistadora, por lo que tuvo la abnegación de consagrar a la salvación de sus súbditos la renuncia de su estado, cambiando sin recelos ni ambiciones su condición de soberano por la de súbdito. Pero como la humanidad siempre será la misma para con los hombres verdaderamente grandes y abnegados, porque la envidia ruin nunca usa de la palabra hasta en el sacrificio ajeno, ya que hemos visto los reproches que en nombre de los canarios se le hacen a su memoria, bueno será que también mencionemos los que ponen en boca de los españoles, porque las bajas passions con su baba, al igual manchan al actor que al que escogen por blanco, y lo que el tantas veces repetido Marín y Cubas recoge en su curiosa historia. Refiriendo la derrota de los conquistadores en la que murió Miguel de Mujica y la mayor parte de sus vizcaínos, dice a este propósito: contaron esta victoria como quisieron de que Pedro de Vera huyó, que bien pudiera, mas fue falso, porque retirados en un llano y escuadronados esperaron al enemigo que no quiso llegar, aunque Guanarteme se tomaba la mano en apadrinar los canarios. Y más adelante dice, algunos castellanos censuraron la tibieza de Guanarteme, pues también los españoles podían tener experiencia de que los canarios siempre desde los riscos tenían armadas empalizadas y trampas de arrojar piedras, que no era menester que el Guanarteme, aunque lo sabía y había usado siempre contra nosotros, ahora lo quería o no decir lo que tenían tramado a la subida del risco. Y por fin termina este pasaje diciendo: juró Pedro de Vera por la barba de vengar la injusticia y con alguna poca de cólera mandó a Guanarteme enterrar los muertos. Los pasajes copiados solo acreditan una vez más que en todo hecho trascendental siempre aparece un pequeño núcleo de opinión que disiente de la mayor y más sana, formada no tanto al calor del entusiasmo del momento como de la fría reflexión, por lo que no puede causar extrañeza lo que se deja consignado, como no se la cansa al orfebre la poca de escoria que saca en toda fundición de oro, aunque sea este de muy subidos quilates. Faltanos solo recoger la opinión de los historiadores que han favorecido a don Fernando Guanarteme con su juicio. Abreu Galindo, el padre Sosa, Castillo, Viera y Clavijo y otros de menor importancia, todos están contestes en afirmar directa o indirectamente que el día en que los canarios mataron a Miguel de Mujica y a la mayor parte de sus vizcaínos, el resto del ejército debió su salvación, después de Dios, a la abnegación del Guanarteme. Castillo asegura la asistencia del rey de Gáldar a la primera y segunda batalla del Guiniguada, añadiendo que no concurrió a aquella en que murió Doramas por la precipitación de este caudillo. El padre Sosa en la página 90 de su topografía de Gran Canaria dice: era Guanarteme el paladín de su pueblo por su valor y belicoso gobierno, y el que más guerra daba a los españoles, en lo que concuerda Marín y Cubas, poniendo en boca de los conquistadores esta misma confesión cuando supieron lo habían aprisionado en Gáldar los soldados de Lugo y Hernán Peraza, según queda dicho, y en nuestros días el señor Torres Campos, en su discurso de recepción en la Real Academia de la Historia, lo clasifica de figura preeminente y espíritu superior entre los de su raza.
por las ansias de cultura y mejor vida que para sí y los suyos deseaba, no siendo en ningún modo la encarnación de la maldad humana y despreciable, como quiere, mal que le pese, a la historia romántica. Ciertamente, el juicio anterior ni puede ser más encomiástico ni darse por otra persona más autorizada. Sin embargo, permítanos el docto académico el que digamos que los motivos por que tributa a don Fernando Guanarteme los dictados de espíritu superior y figura preeminente, nos parecen algo cortos de talla para la altura de un personaje como el último rey de Galdar, pues, lo de aspirar a mejor vida tiene algo de egoísmo, que no cabe suponer en un hombre de la abnegación y grandeza de alma de Tenessor Semidán. Aunque ya nos parece es tiempo de cerrar este estudio, no lo haremos sin antes incluir en este, por decirlo así, alegato de méritos del Guanarteme, lo que justifica el documento descubierto en Las Palmas en 1903, consistente en la querella que en el año de 1556 puso al gobernador de la isla de Gran Canaria don Rodrigo Manrique de Acuña, Ramón de Guzmán, como curador de los hijos de Bernardino de Carvajal, nieto de don Fernando Guanarteme, a quien el don Rodrigo condenó como reo del asesinato cometido en la persona de Hernando de Pineda. Querella en la que entre otras pruebas se justifica debidamente la siguiente pregunta: que don Fernando, abuelo del dicho Bernardino de Carvajal, había sido rey y señor de esta isla de Canaria y había servido a los católicos reyes, de gloriosa memoria, con gente suya y a su costa, en la conquista del reino de Granada, de donde sus altezas le tornaron e enviaron a esta isla en su servicio, el cual lo hizo como tan buen caballero, que fue la principal parte para que esta isla se acabare de ganar y lo mismo las de Tenerife y La Palma. Como se ve, el proceso del hecho histórico que se ha venido dilucidando ha tocado a su fin y ya es llegada la hora de que cada lector dé sobre él su dictamen en méritos del crédito y valía que a cada uno merezca el pro y contra que se dejan relatados, dictámenes que desde luego respetamos porque seguramente serán más acertados que el que vamos a dar, cumpliendo la obligación que tenemos contraída como primeros lectores de estas cuartillas. Atendemos a que Tenessor Semidán llegó a la realeza en virtud de la ley que en su país regía en esta materia, por no haber lugar a suponer otra cosa, dado que no se descubre ni el más remoto indicio de que se entronizara por medios violentos o extralegales, si además observamos que este elevado cargo lo ejerció con la rectitud y justicia que debe tener todo rey y con la benignidad y clemencia de un padre amante y cariñoso de sus súbditos, porque de no ser así es imposible explicarse el amor y respeto que le tuvieron sus vasallos. No solo mientras los gobernaba sino aún después de que, depuesto del trono, les aconsejaba que se rindieran voluntariamente a los reyes de España, sin que este homenaje de amor de su pueblo lo pudiera anular ni el sentimiento de sus antiguos súbditos de creerse abandonados de su rey, ni las insidias con que a este fin les amonestaban los magnates que aspiraban a la soberanía, sino que fieles a su cariño se lo demostraron hasta su fin. Si por otra parte, observamos en su historia que mientras en la guerra de conquista lució en su frente la aureola de la realeza, respondió fiel a las obligaciones que le pedía su elevado cargo en esta nueva fase de su vida, ordenándolo y proveyéndolo todo con talento en la disposición y firmeza para ejecutarla o hacerla ejecutar, según confesaron con veraz y exponsneo entusiasmo, los mismos que entonces eran sus enemigos, cuando recibieron la noticia de su prisión y captura, porque como jefe y cabeza directora de la guerra de independencia que sostenía no como cobarde sino como prudente y discreto, nunca se apeó de su altura de soberano, ni comprometió a su pueblo, arrojándose irreflexivo a proezas que la historia romántica aún le pide a su memoria, deduciéndose lógicamente de todo esto ser una ridícula impostura la especie de haber convenido su entrega con los españoles. Si reflexionamos que la desdicha de la prisión en que cayó la sobrelevó estoica y dignamente, sin sacar de su desgracia veneno como el áspid soberbio, sino el sabroso fruto de la verdad, aunque amarga y dolorosa para su corazón de patriota, de que su noble pueblo no podía vencer en la lid a los que pretendían dominarlo, por lo que ordenó a sus súbditos no intentaran dar un asalto al Real para darle libertad, verdad triste que su viaje a España confirmó con meridiana evidencia, por la que en bien de su pueblo y a trueque de liberarlo de la esclavitud y exterminio de que lo veía amenazando. No dudó en empeñar su palabra a los reyes prometiéndoles poner su valimiento para con sus canarios a fin de someterlos a España, y convertirse él mismo en uno de sus fieles vasallos, sin pedir por la corona que perdía ni por las cargas que se imponía, otra recompensa a su sacrificio, que la libertad de condición para sus antiguos súbditos y la de habitar el suelo de la patria con terrenos para su sustento, dándoles él primero el ejemplo de una moderación extraordinaria, porque el valle de Guayedra que pidió
Desde el día en que se lo adjudicó el general Vera, ya figuró en la categoría de los pobres. Sí, en fin, fue valiente sin jactancia, obediente a sus reyes sin humillación, generoso y desprendido hasta el límite más subido, leal a la amistad, veraz sin dolo ni disimulo, cumplidor de su palabra con estrecha pulcritud, muriendo al fin rendido y abrumado más que por el peso de los años por el de las armas y continuo batallar. Si todo esto fue Tenesor Semidán o don Fernando Guanarteme, quien dudará en proclamarlo espíritu superior, héroe preeminente de su raza y honor perdurable de su patria. Por todo lo dicho, creemos debe la Real Sociedad llevar a la práctica el acuerdo que tiene tomado a solicitud del llorado socio señor don Manuel de Osuna y Van de Geede de poner en la histórica ermita de San Cristóbal, patrono de esta ciudad, la que recuerda el sitio en que se dio la batalla de la Laguna, en la que tanta parte tomó el biografiado en estas líneas, una lápida conmemorativa, que indique que en dicha ermita descansan los restos del ilustre aborigen, y para hacer el recuerdo más estable y duradero, nos permitiremos rogar a la sociedad tome a su cargo conservar la legendaria ermita, pidiendo al señor obispo diocesano su patronato para librarla del abandono en que se encuentra y del peligro de destrucción que la amenaza. La Laguna de Tenerife, 5 de agosto de 1921.